La siguiente parte vamos a deducir las ecuaciones que aplican para las redes térmicas pero en coordenadas cilíndricas. Y hemos analizado las coordenadas particularmente rectangulares, cilíndricas o esféricas. En cilíndricas, bueno, básicamente yo tengo un tubo que puede ser hueco o no. En este hueco puede circular un fluido, puede ser aire, puede ser agua, puede ser cualquier otro líquido. Y bueno, en algunos casos, como vamos a ver más adelante en intercambiadores, en la pared del cilindro, como suelen ser metálicas, se forman incrustaciones. Estas incrustaciones son sales provenientes de las soluciones que se transportan. Esto actúa propiamente como un material aislante y perturba la transferencia de calor. Vamos a ver cómo analizar estas redes desde el punto de vista térmico, como si fuese un circuito como tal. Bueno, para esto vamos a recordar el sistema que analizamos en coordenadas cilíndricas. Esto es un tubo hueco. Básicamente el tubo hueco o el cilindro hueco está compuesto por un material sólido. El material sólido es este exterior, bueno, todo este, con una sección hueca adentro. Le vamos a llamar RI al radio interno, RO al radio externo. Bueno, esto viene de inner, que es interno. Y RO es el externo, outer, externo. Yo tengo esos dos radios. Ya dedujimos la ecuación a partir de la fórmula general de energía que me da el perfil de temperatura a través de este cilindro. La vamos a retomar para expresarla en términos de una resistencia térmica. Bueno, ¿de dónde proviene? Esta es la ecuación de la cual partimos. Esta proviene del caso general, que es la transferencia de calor por conducción en una sola dirección, que en este caso sería radial, en coordenadas cilíndricas. R es el radio. La mayoría de las aplicaciones en ingeniería tienen temperaturas radiales constantes, es decir, la temperatura en el radio externo es igual en todo momento, eso es T0, y la temperatura del radio interno es igual, y eso es TI. Resolvimos un problema de un tubo de vapor. Entonces, bueno, para encontrar el perfil de temperatura, lo que nosotros hicimos fue integrar. Se integran esta ecuación en ambos lados. Bueno, se cancela mutuamente aquí el símbolo integración con derivación. Y la integral de 0 es una constante. La integral de 0 es una constante que yo le llamo C1. Si vuelvo a integrar esta, obtengo el perfil de temperatura. Esta misma se puede reacomodar como diferencial temperatura con respecto al radio. Eso equivale numéricamente a la constante C1 entre el radio. ¿Por qué hago esto? Porque este parámetro aparece en la ecuación de Fourier. La ley de Fourier relaciona la transferencia de calor a través de este tubo en términos de la diferencia de temperatura. Recuerden que la transferencia de calor está relacionada con la ley de Fourier. Es menos conductividad por diferencial temperatura respecto al radio por área. Entonces, como yo tengo ya el perfil de temperatura, dt con respecto al radio es la constante de integración entre R. Eso ya lo hemos trabajado. Bueno, con las condiciones frontera que ya evaluamos, si para radio interno la temperatura es igual a TI, para radio externo RO la temperatura es igual a TO, esta ecuación resulta para determinar la constante C1. Nada más estamos recordando el caso que ya analizamos. Y sustituyendo C1, este sería el perfil de temperatura. Y esta ecuación
representa una forma dimensional de calcular las propiedades dentro de este cilindro. Tenemos aquí dos cocientes de temperaturas igual al logaritmo de cocientes de radios. Lo que vamos a hacer es reacomodar la ecuación de la ley de Fourier que está acá arriba, introduciendo la diferencial temperatura respecto al radio. Eso es igual a C1, que la tengo aquí abajo, entre el radio. Me va a generar una nueva ecuación. Esa nueva ecuación la reacomodo de tal forma que exprese una resistencia térmica. Bueno, ¿a qué me refiero con un reacomodo? Ahorita regreso al anterior. El reacomodo básicamente es la transferencia de calor, es igual a delta R entre una resistencia térmica. Yo necesito encontrar la ecuación de transferencia de calor en coordenadas cilíndricas. Me va a quedar en términos de los radios, en términos de las temperaturas, y voy a deducir cómo calcular la resistencia térmica en un sistema de coordenadas cilíndrico. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a continuar entonces. Les comentaba la transferencia de calor, la puedo expresar en términos de la ley de Fourier. Esta es la ley de Fourier. La transferencia de calor a través de este cilindro. Yo entiendo que la temperatura interior es constante en todo el radio, porque este fluido o este material tiene una temperatura constante. Y la temperatura exterior a lo largo de todo este cilindro por fuera también es constante, es igual a TO. Como son constantes a través de toda la longitud, solo hay transferencia de calor en una dirección. Bueno, además de que es estado estacionario, porque estas no cambian con el tiempo. Pero la transferencia de calor iría del centro hacia afuera. También de aquí hacia abajo. Se entiende que es el mismo sistema y es simétrico. La transferencia de calor va en todas direcciones, pero desde el centro hacia afuera, asumiendo que la temperatura interna es mayor. Si la temperatura externa es mayor, va de afuera hacia adentro. Eso es la tasa de transferencia de calor. Le llamo Q. Esta tasa de transferencia de calor equivale a menos la conductividad del material por el área. El área es el área externa, el área del cilindro. Es decir, el área de todo este volumen, esto. El área de un cilindro externa o en cualquier posición del radio es 2pi por el radio por la longitud. El área es 2pi por el radio por la longitud. Ese es el área de transferencia porque la ley de Fourier exige que sea perpendicular al flujo de calor. Ahora, de acuerdo a esto sería menos K. El área la sustituí por el área del cilindro. Y de acuerdo al sistema que estamos analizando, la diferencial temperatura respecto al radio la puedo expresar como C1 entre R. Era lo que les comentaba acá atrás. Proviene de la ecuación general de la energía, pero para un cilindro hueco. Esa diferencial temperatura respecto al radio es C1 entre R. Y yo ya sé cuánto vale C1. Entonces voy a regenerar la ecuación. C1 entre radio. R se entiende que es una variable. R está en todas las posiciones. Porque la idea es que yo genere un perfil de temperatura a través del radio R. Entonces vamos ahí. Sería menos K por 2pi por L. Y lo que sucede con ese radio de la ecuación, este se cancela. Este con este. 2pi RL entre R, se cancela ese radio. Y directamente sustituimos el valor de C1. Entonces la ecuación que yo tengo al final para determinar la transferencia de calor por conducción a través de un cilindro hueco es esta. Y bueno, es 2 veces pi por la longitud del cilindro por su conductividad térmica,
que multiplica la temperatura interna menos la externa entre el logaritmo natural del radio externo entre el radio interno. Noten que todo está definido. Si yo tengo los radios, tengo las temperaturas, la transferencia de calor queda definida. Esta ecuación es útil para determinar en cualquier punto del cilindro la transferencia de calor. Se entiende que es constante. Esta es constante en todas direcciones. Aquí se invirtió el cociente T interior menos T exterior por el signo menos. El signo menos proviene de la ley de Fourier. Ya casi tenemos la ecuación. De esa ecuación la vamos a reacomodar como la diferencia de temperaturas. T interior menos T exterior entre resistencia térmica. El libro le pone RTH por, resistencia térmica. Entonces la idea sería despeje en Q entre el cociente de temperaturas. Yo quiero reacomodarlo para obtener R. Y eso sería 1 entre el radio, ¿no? O 1 entre la resistencia, perdón. Al despejar eso me queda 2 veces pi por L por K entre el logaritmo natural de radio exterior entre radio interior. Esta ecuación de la derecha, despejada de aquí, representaría la inversa de la resistencia térmica en un cilindro. Entonces la resistencia térmica es el logaritmo del radio externo entre el radio interno dividido entre 2pi por longitud por conductividad. Esa es la que se usa para calcular las resistencias en un cilindro. Bueno, reacomodando la ecuación, esta es la resistencia. Simplemente invertimos este cociente de aquí y esta es la resistencia térmica en un cilindro hueco o en una porción radial de un cilindro que está sometida a transferencia de calor por conducción en estado estacionario. Vamos a continuar. Bueno, imagínense que tengo este sistema. Vamos a establecer la metodología para determinar redes de transferencia térmicas en un cilindro que tiene varias capas. Usualmente algunos tubos, algunas tuberías en ingeniería tienen una capa externa para prevenir corrosión, quizás. Tienen capas de diferentes materiales, en algunos casos aislantes, para favorecer que el fluido que circula aquí mantenga su temperatura. Vamos a asumir lo siguiente. Yo tengo un cilindro que tiene varias capas de material y dentro circula un fluido. En algunos casos, si es un intercambiador de calor, es posible que dentro del fluido circule, o dentro del cilindro circule un fluido, fuera del cilindro circule otro. Eso es una configuración de intercambiador de calor que se llama de tubos concéntricos. Bueno, vamos a aislar esta parte. Digamos, aislamos una parte circular de esta zona. Si aíslo esa parte, voy a obtener este sistema. Pensemos que tengo dos capas de material, un material A, aquí de azul, y un material B, aquí de azul más oscuro. Si asumo que la temperatura dentro del flujo, o dentro del tubo más bien, que este 1 es mayor a la temperatura exterior, la transferencia de calor se daría en este sentido. Esto es en la dirección radial. Y bueno, tenemos varios factores. La idea es conocer todos los espesores de los intercambiadores o de las tuberías. Del centro del tubo
a donde comienza el primer material A, le vamos a llamar R1. Del centro del tubo a donde comienza el segundo material B, le vamos a llamar R2. Del centro del tubo hasta afuera, le llamamos R0, que es el radio externo. Aquí dos cosas. Una, la transferencia de calor a través de fluidos es por convección principalmente. La transferencia de calor de sólidos es por conducción. Entonces, si dentro del tubo yo tengo un fluido, como aquí, dentro de este tubo yo tengo un fluido, hay convección. Hay convección dentro del fluido. A pesar de que no sea aire, puede ser agua, puede ser vapor, puede ser cualquier cosa líquida o gas. Aquí hay convección. Domina la convección. A través de las paredes del tubo que son sólidas, como en el material A y en el material B, aquí dominaría la conducción. Entonces, a través de cilindros huecos, los sistemas generalmente son en serie, porque solamente tengo una serie de capas una tras otra. El circuito térmico que voy a desarrollar es en serie. Y bueno, afuera del cilindro también puedo tener convección o no. Se debe considerar siempre la convección en el fluido, pero en algunos casos la convección externa al fluido o al tubo no es tan importante, digamos, porque la mayoría de los sistemas de tuberías están aislados en el exterior. Aquí se menciona, si les dicen, por ejemplo, una tubería está aislada, o si físicamente es una tubería quizás de acero inoxidable con un recubrimiento externo de un aislante, yo no considero convección afuera del tubo. Bueno, entonces esta es la red de transferencia de calor. Si la sección del fluido que está dentro de la tubería tiene una temperatura que le llamamos TH infinito, la transferencia de calor va a ser de TH infinito a T1, que es la temperatura del primer material, a T2, que es la temperatura de la segunda capa de material, hasta T3, que es la temperatura externa. En este caso, dentro de la tubería, que es un fluido, considero convección, es decir, aquí es convección, toda esta zona es convección, es conducción en la interfase AB, y acá sería convección fuera de la tubería. Si yo la considero, bueno, si yo considero que no está aislado en su exterior, aquí domina la convección. No necesariamente está expuesto al aire. Usualmente, si esto es un intercambiador de tubos concéntricos, una parte, digamos esta parte que circula de verde, transporta un fluido, y quizás otra parte externa, voy a colorear aquí, quizás esta zona transporta otro fluido. Un intercambiador de tubos concéntricos no es más que dos tubos, uno dentro de otro. Dentro del tubo más pequeño circula un fluido, en el tubo más grande circula otro. No se mezclan, pero están en contacto térmico. Sí, si yo supongo que tengo un fluido aquí, por ejemplo. Sí, ¿no? Un fluido 1. Y un fluido 2 acá afuera. Aquí sí consideraría convección. Si acá quizás tenga otra capa y esto está aislado, si me dicen acá está aislado, bueno, acá ya no hay transferencia de calor. Eso es a lo que se refiere el sistema. Y bueno, como yo ya sé calcular las resistencias térmicas, la red de resistencias térmicas sería la transferencia de calor por convección aquí, en serie, esto del fluido 1, la transferencia de calor por conducción acá,
de T1 a T2 en el material que le llamé A, la transferencia de calor por conducción en el material B y la transferencia de calor por convección en el fluido que le llamé fluido 2. Ya sé calcular resistencias térmicas. Me faltaría la ecuación para la resistencia térmica por convección en coordenadas cilíndricas. Esa la vamos a deducir a partir de la ley de enfriamiento de Newton. La transferencia de calor por convección tiene una resistencia que nosotros dedujimos que es la inversa del coeficiente convectivo de transferencia de calor por el área. El área de un cilindro es 2pi por radio por longitud. Por eso en la red de resistencias convectivas en coordenadas cilíndricas las calculamos en términos del radio y de la longitud del cilindro. Cuando son coordenadas rectangulares, esto es el área nada más. Las resistencias convectivas por eso tienen esta forma. 1 entre el coeficiente convectivo por el área del cilindro, 2pi radio longitud. En el caso de las resistencias conductivas, es logaritmo natural de cociente de radios entre el área. Y bueno, entiendo que es el cociente de radio mayor entre radio menor. Acá igual. R3 entre R2 entre 2pi por conductividad térmica del material B por longitud. El logaritmo sí proviene de la deducción en coordenadas cilíndricas. Y también recuerden que para la resistencia conductiva se toma el logaritmo natural del radio exterior entre el radio interior. El radio exterior en este caso era R3. R3 es el radio exterior o R0 entre el radio interior. Para el material A, la resistencia a la convección por eso es R3 entre R2. Sí, tienen razón. Sí, vamos a revisar. Sí, hay que corregir esta parte. Debe ser logaritmo natural del radio exterior entre el radio interior, pero de ese material, porque la resistencia térmica está en este material. Entonces debe ser para el material A, R2 llega hasta aquí, entre R1. Okay. Bueno, ya que tienen la red de resistencias térmicas, la cantidad de calor transferido a través de esta red, bueno, viene en este sentido. Esa es la cantidad de calor total. Recuerden que la transferencia de calor es el cambio de temperatura entre la resistencia equivalente. La resistencia equivalente es la suma de todas las resistencias individuales. Si noten que aquí sí pone R2 entre R1, ¿no? El libro sí lo pone aquí así. Así sí estaba bien. Aquí debe ser R2 entre R1. Y bueno, sería la T mayor. Para este caso la T interior a lo largo de esta pared es TH infinito. Y la T más pequeña es la de la pared externa, o la del fluido que está acá, que es TC infinito. Entonces sumo la resistencia de calor por convección 1, que es la que está aquí dentro de este fluido, con la conducción en el material A, aquí, con la resistencia a la conducción en el material B,
que es acá, y con la resistencia a la convección en el fluido, acá, convección 2. La suma de todas esas resistencias me da la resistencia total a la transferencia de calor. Y bueno, para poderla calcular, haríamos esta operación, conociendo todas las propiedades y todas las dimensiones. La idea es que yo conozca las dos temperaturas, yo conozco todas las resistencias, entonces puedo calcular con esta ecuación la cantidad de calor transferido a través de este cilindro. Y esa es la cantidad de calor transferido total, porque se entiende que el calor viaja a través de la red de forma constante. Esa es la transferencia de calor que le llamamos Q. Como es estado estacionario, el flujo de calor es constante. Si fuese transitorio, el flujo de calor no es constante. Además, estamos asumiendo que no hay generación. Esto es para estado estacionario. Considerando que no hay generación de calor. Se entiende que es en coordenadas cilíndricas y el flujo es en una sola dimensión o dirección unidimensional. El flujo es radial. Bueno, ya otros sistemas, dependiendo de qué tipo de transferencia de calor lleven, van a variar estos términos, pero para fines generales pueden cambiar ya sea por convección o ya sea por conducción. Esta sería la deducción para este tipo de transferencia de calor.